La Biblia y el mate, juntos al amanecer. Historias compartidas que nunca hay que perder. La Biblia y el mate, en la luz del día. Amor y sabiduría, en perfecta armonía. Hola, ¿cómo están? Estamos acá una vez más junto con el Pastor Abel. ¿Qué tal, Juan? Qué lindo estar acá. Bien, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad que muy contento. Sí. Me trae mucha alegría estar en este lugar Qué bueno, qué y bueno. charlar con vos. Conmigo, y también vamos a hacer partícipes a aquellos que nos están escuchando o nos están viendo. Los invitamos a que también hagan como que estamos con ustedes, así que prepárense su matecito, su termito o un cafecito también y compartan con nosotros este momento. Bien, nuestro mate es con yerba playadito. Así que cada uno se prepara con la que más le guste. Con la que más le guste. Es más, Lo que pasa es que teníamos que meter el chivo, si no, no sale, ¿viste? Claro, Estamos auspiciados. sí. Ya estamos cotizando. Sí. Algunos hacen mate con leche también. No sé si alguna vez probaste pero mate de leche. es un postre. A mí me encanta. ¿Sí? Uf, Mirá. riquísimo. Es algo que me gusta mucho tomar mate Sí. con leche. Sí, sí. Mira, ¿y con qué sueles acompañar el mate? ¿Con algo Con chúquer. salado? No, sí, pero con algo salado, algo dulce o te Mirá, estás yo cuidando soy y de con lo nada? dulce. Yo soy de lo dulce. Sí, sí, yo también. Yo estoy a dieta, siempre me veo cada vez mejor. No sé si Sí. vos te diste cuenta. Más fit. Más o menos. Sí, sí, se nota, se nota. Pero vos me pones una factura y Sí. me perdí. Claro, una buena perdí. factura con pastelera. Sí, o churros con También. chocolate. Los días de lluvia. Los días de lluvia son los días que más quiero comer torta frita. Sí, también. ¿No? No sé Sí. si a ustedes les pasa. Sí, 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 con torta frita. Y también conozco gente que le gusta el mate con pizza fría. Bueno, por la torta frita, muy bien. La pizza a la mañana fría Sí. es una delicia. Es a veces un gusto que da un poco de culpa admitirlo, pero creo que todos los La torta frita con mate cocido. Sí, sí. No se rico. puede tomar con café. No. Con Ah. café es de careta. Tiene que ser con un buen mate Con mate cocido. cocido, claro. Sí. Si no es con mate cocido. Claro, pero que nos salga del mate. Exacto, tiene que estar siempre la yerba de por medio. Claro. Y bueno, nosotros creo que ya acuñamos la frase de que cuando hay dos personas que se juntan a charlar, ¿qué es lo que no puede faltar? La Biblia y el mate. Claramente. Así- Claramente. Bueno, por esto, a ver, ¿no es casi una costumbre muy generalizada, por lo menos entre los cristianos argentinos y uruguayos? El mate, ¿a dónde vamos? Sí. Y la Biblia también, la Biblia en el bolso, la mochila, Claro. la llevamos, la Biblia la llevamos. Hasta ahora le damos portabilidad a la Biblia. La cargamos en el celular, en la tablet, Sí, la totalmente. tenemos con nosotros. Y siempre que surge charlas entre cristianos, ¿qué es lo que no puede faltar? La Biblia y el mate. Exacto. Y bueno, así un poco nació esto. Nosotros solemos juntarnos así porque coinciden algunos horarios y nos dimos cuenta de que siempre estaba la Biblia y el mate en las conversaciones que salían. Claro, nosotros siempre solemos tener charlas. Sí, Y hablábamos y divagamos y discutimos en el buen sentido de Sí, llevar sí, una sí. discusión sana, de plantear temas y observaciones. sí. Y bueno, nos dijimos, ¿y por qué no nos ponemos unas cámaras y hacemos lo mismo que siempre hacemos? Claro. Tuvimos también una incursión en una coprédica. O a veces yo le digo predicar con rueditas, porque yo así lo sentí. A ver. Aquella vez que compartimos en la iglesia, Ujú. que llevamos la palabra los dos juntos. Que también nació de esto, justamente, de compartir una charla de Y mate. qué bien me acuerdo que lo disfruté, porque Sí, fue yo un también. diálogo convertido en una prédica delante de toda una congregación, Sí, donde generamos ese feedback de ida y vuelta, sí, los dos concentrados en el tema que estamos hablando, claro. enriqueciéndonos uno con el otro, compartiendo la iglesia, y salió una predicación muy de mucha bendición, muy buena en el sentido de mucha bendición. Claro, yo bueno, me sentí cómodo, no sé, bueno, después a veces uno suelta la palabra y después ya no le pertenece, ya Sí. es, la tarea de uno solamente soltarla, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo que tenía el miedo de que sea una lección oral, ¿viste? Del colegio, como que uno dice un cosito, el otro dice otro cosito y queda medio. Claro. O de no darte espacio para hablar, o que vos no me des espacio para hablar, y al final me olvidé de todo y salió bien. Cuando menos pensabas las cosas, a veces salen mejor. Y el Señor nos ayudó a que tuviéramos gracia. Sí, Y bueno, eso habla de la buena sintonía que
Bueno, por algo que siempre solemos tener este tipo de charla, porque generamos Sí, una sintonía de diálogo sí, donde yo creo que por lo menos me siento enriquecido por tu parte. Cada vez que vos hablás, Juancito, y me compartís tu visión, tu perspectiva, yo digo, mirá cómo la vio, mirá cómo la vio. No, de verdad, digo, wow, qué buena observación. Yo no la estaba viendo de esa manera y claro. me siento enriquecido. Así que Dios permita que Bueno, ahora logremos el mismo sí. efecto en nuestros oyentes. A mí me toca ahora, bueno, tirarte flores. Bueno, ¿Ve? ahora me toca a mí. Mira, bueno. No, yo también me siento muy bendecido. Yo sé que vos sos una persona que desde muy chico empezó en el ministerio, así que tenés mucha experiencia. Habrás visto pasar mucha agua debajo del puente, estudiaste, Ujú. sabés lo que es hacerte cargo de algo, y eso también es muy enriquecedor. Por lo menos para mí, es como una fuente de sabiduría inagotable. Nah, siervo inútil somos. Creo que solamente tratamos de poner el corazón Sí. para dar lo mejor. Después el resultado que lo dé el Señor. Así que gracias por esa percepción que tenés de mí. Te lo agradezco, Juanchi. Y bueno, la verdad, simplemente buscamos dar lo mejor en nuestra humanidad. Sí. Es decir, sabemos que Dios no pide que le demos lo mejor, porque no Ujú. podemos. Pero sí que demos lo mejor de nosotros. Sí. ¿No? Sí, y ese es un buen pie para poder introducir el tema de hoy, Bien. ¿no? La parte que nos toca. Recordame, ¿cuál era el tema de hoy? Por eso. Porque hay una parte que en nuestra fe que nos toca a nosotros. ¿Por Sí. qué te pregunto recordame? Porque venimos charlando Sí. de varios temas. Y no, por eso. Voy a aprovechar lo que vos dijiste Dale. para traer la introducción. Si bien el hombre no tiene que hacer nada por obras, Ujú. regirse bajo las obras, lo único que hace es enaltecer al hombre. Hay cuestiones que tienen que ver con lo que Dios hace con nosotros, pero hay una pequeña parte que sí tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. Sí. Por ejemplo, el versículo que vamos a hablar hoy, Pablo le está diciendo a ellos que dejen la antigua manera de vivir y que renueven su entendimiento. Efesios 4. Efesios 4. Ah, sí. Sí, lo querés. Sí, dame que lo buscamos. Ah, Un segundito. bueno, sí. Efesios 4, el que dice, por tanto, digo... Sí, que dejen, como les dije a los otros gentiles. Sí, que- dale. Perdón, Sí. porque yo no soy mucho de No, saber no, la no. Biblia de memoria. Yo no. Mira, Mirá. conozco gente, Sí. hermanos, Sí, que se saben la Biblia, pero de memoria, con, Sí. con versículos bíblicos. sí. Yo digo, wow, ¿cómo hacen? Yo me leí la Biblia un montón de veces y no logro retener. Pero bueno, hay algunos que son como muy llamativos, ¿no? Claro. Salmo 23, Juan 3:16. La típica, La la que se típica. repite. Sí. No, a mí me pasa de que yo a veces me doy cuenta que sé más de lo que creo saber. ¿Por qué? Ujú. Porque crecí en la iglesia, Claro. entonces aprendés un montón de cosas de memoria, Claro. pero no, si vos me decís qué dice tal, no lo sé. Pero dame un segundo que me acuerdo. Y después voy sacando, digo, sí, esto tiene que ver con, por ejemplo, ese versículo, tiene que ver con Pablo diciéndole a Efesios que cambien, que empiecen con su entendimiento. Porque Claro, la palabra dice que más pesa así. es esa. Por lo tanto, digo y testifico esto en el Señor, Ujú. que ya no viváis como viven los gentiles en sus vanos pensamientos, con el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia en que están por la ceguera de sus corazones indolentes, se dieron a la perversión para obrar con avidez toda impureza. Bueno, acá Pablo, hablemos qué son los gentiles. Sí. Bueno, los gentiles es una expresión donde ellos usaban para hacer referencia a los otros. Ujú. Nosotros, judíos. Los otros, que eran de cualquier otra nación, gentiles. ¿Sí? Bien. Como los romanos, nosotros romanos, los otros bárbaros. Ujú. ¿Viste? Sí, Así, sí. la barbarie, lo que sea. Bueno, entonces, los gentiles. ¿Por qué ellos atribuían a aquellos, los otros, los pueblos de las naciones, los gentiles? Bueno, nosotros somos conocedores de Dios. Ellos, los gentiles, no son conocedores de Dios, de la ley, de la Torá, del Tanaj, Sí. del Antiguo Testamento, Sí, ni sí. del pacto de Dios con Abraham. Entonces Pablo toma el concepto que ellos tenían acerca de los gentiles Ujú. y se lo atribuye ahora no a los otros, los pueblos de las naciones, sino a los otros que no están bajo el conocimiento de Dios. Ok. Que ahora ¿Sí? los gentiles no es una cuestión de etnia, sino una cuestión de
saber o no saber, o tener conocimiento, mejor dicho, sobre Exacto. Dios. Eso lo introduce Pablo. El apóstol Pablo introduce el concepto, que ya estaba masificado dentro de la cultura de los hebreos, Sí, pero le da una resignificancia. claro. Lo que hoy nosotros seríamos los mundanos, Sí, sí. que suena feo, que Sí. decimos, bueno, no, los mundanos no, pero bueno, la música secular no mundana, ¿no? Bueno, Claro. es como para decir aquellos que no conocen a Dios o aquellos que no se mueven en el conocimiento de Dios. Bien. Y Pablo empieza a hacer como una lista. Bueno, los gentiles, los que no conocen a Dios, ¿cómo se mueven? Bueno, ustedes no vivan como ellos, porque Claro. ellos se mueven de esta manera, teniendo pensamientos oscurecidos, entenebrecidos, una vida ajena a las cosas de Dios. Sí, Ellos son ignorantes y tienen una ceguera en su corazón y por ende son indolentes y obran con impureza. sí, Ustedes no sean como ellos, claro. ¿sí? Porque así arranca, ¿sí? No vivan como viven los gentiles. En Efesios 4, vamos al 22 y 24. Ok. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, que es lo que vos estabas hablando, ¿no? Sí. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está haciendo el énfasis acerca de el viejo hombre vivía así, Claro. indolente, con el corazón oscurecido. Que vamos a encontrar bastante repetida esta figura de el nuevo hombre, Sí. que de hecho es como a lo que apuntamos, que nosotros seamos cada vez menos nosotros y más como Dios quiere que seamos. Sí. O sea, el cambio está, nos va a llegar, algunos le llegan un poquito antes, algunos un poquito después, pero está. Mirá como dice la versión Dios habla hoy. Ujú. Me gusta mucho esta Biblia. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que eran antes, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Ujú. Pablo está haciendo un énfasis grande en que nuestro presente ya no es el de antes, Sí, el viejo hombre, sí. esa manera de vivir, sino que ahora en este presente, conocedores de Dios, de la revelación de Jesucristo, por ende, ahora nosotros tenemos que vivir Ujú. de una manera distinta y diferente. No podemos seguir siendo lo mismo de siempre. Bueno, ahí a mí me gusta que el trabajo, porque a veces uno está como muy acostumbrado, medio religiosamente, a pensar que es, bueno, cambien su manera de vivir. Pero hay como un paso previo en el cual me gustaría centrar un poco antes de continuar, que es en el renovar vuestro entendimiento. Sí, En ver como que el entendimiento, que en el entendimiento están todas esas configuraciones que van a afectar mi día a día. claro. Porque si no es simplemente orden. Bueno, Ujú. hagan esto y listo. Pero eso me invita a pensar a mí, ¿qué está componiendo hoy mi entendimiento? ¿Qué discursos, qué miradas, qué costumbres están componiendo lo que hoy me hacen actuar? El llamado no es solamente, bueno, cambien su manera de vivir, sino que es renueven su entendimiento. Y Claro. por eso se ve impactada la acción. Muy bueno, me gusta eso de, no es cambien su manera de vivir, porque mucha gente cambia su manera de vivir. Claro. Renuévense en el entendimiento de su mente, porque muchas veces creemos que renovarnos en el nuevo hombre es ponernos camisa y corbata Sí. Y escuchar Marcos Witt. y escuchar Marcos Witt, ¿no? Y creer que tengo la Biblia bajo el brazo y ya soy el nuevo hombre. Claro. ¿Basado en qué? En ritos, en formas y en costumbres, pero su mente todavía sigue viciada de la vieja manera de vivir. No por nada está el dicho ese que dice, comen santo y escupen diablo, Claro. ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque claramente empezaron a vivir una vida de ritos, de costumbres, de formalismo, pero carente de la vida de Dios. Y es una buena oportunidad para empezar a preguntarnos qué ritos y cuáles de estas cosas tenemos hoy, que también puede explicar cómo está nuestra vida espiritual. Porque a veces uno puede decir, pero yo no entiendo por qué Dios no me habla. Y bueno, ¿y cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? No, pero ¿qué tiene que ver? Yo quiero que Dios me hable. Entonces, bueno, ahí hay una cosa por desarticular. Que pensás que la única forma en la que Dios habla es mediante un profeta de Estados Unidos, porque siempre es un profeta de Estados Unidos. De los Estados Unidos de Claro. Norteamérica. O porque me hace sentir algo diferente en algún lugar. Cada vez que viene un profeta a una iglesia, esa iglesia, pero vienen los que hace 10 años no vienen, ¿viste? Sí. Todos vienen.
Para ver qué onda. Para ver qué onda, a ver si el profeta me dice algo. Que encima, o sea, no todos, pero convengamos que muchas profecías, o por lo menos las que más se consumen, son muy generales. Tipo, sí, Dios dice que te va a bendecir. Y como que, bueno, tuviste que esperar que venga uno de otro país a decirte eso, que ya lo dice la Biblia. Bien, y cuando entran esas profecías generales, da mucha posibilidad a las interpretaciones subjetivas. Claro. Entonces, como es tan amplio, lo tomo por donde más me conviene a mí. Sí. Así que, en ese sentido, yo no me dejo guiar por profecías, más que por la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Claro. ¿Sí? Porque la palabra profética más segura son las Escrituras. Sí. ¿Y cuál es el modo en que nosotros nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Ahora, ¿cuál es el modo en que Dios nos responde? A través de la Biblia. Claro. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos leer la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia, probablemente no. Si vamos con un buen espíritu de búsqueda, Sí. Dios te va a hablar probablemente no sobre tu tema, sino sobre otro tema. Porque Sí. a Dios les puede estar inquietando sobre nuestra vida Sí. otros asuntos que a nosotros hoy no nos inquietan. Pero Dios quiere que nos empiece a inquietar esos asuntos por los cuales hoy nosotros no le damos ni 5. Y sí, porque por lo general lo que nos inquieta a nosotros siempre está atravesado por una necesidad. Sí. No sé, salud, economía, tranquilidad. Ujú. Pero Siempre que tengamos, ¿no? Hablando Sí, como hombre, sí. salud, trabajo, dinero y una buena tarjeta de crédito, Sí, gloria a Dios, estamos bendecidos. sí. Y cuando te falte eso, Claro, ¿qué pasa? ¿No vamos a estar bendecidos? Claro, por eso ahí, como te estaba diciendo, esto de que siempre está como muy atravesada la cuestión de la necesidad, Claro. ¿no? Que me quiera decir algo con esto. Pero cuando Dios te habla, tiene más que ver con las cosas que vos tenés que cambiar, o con las cosas que tenés que trabajar. Claro. Por eso es que abrimos la Biblia para conocer, viste que dice que cuanto más cerca estás de la luz, más imperfecciones ves. Bueno, en ese sentido yo creo que la Biblia funciona de esa manera. No como si fuese un mazo de cartas de De naipes. claro, y no iba a decir de Yu-Gi-Oh, pero Bueno. es una referencia muy de mi infancia. Porque, viste que esos juegos son quien tira la mejor carta. Sí, el ancho de basto. Claro, bueno, vamos al truco. Vamos al truco, Vamos al dale. truco. Yo tengo el ancho espada. Claro, bueno, ya ganaste. Ya está. Pero No, capaz depende. que tenés 2-4 y entonces es medio difícil. Ujú. No, pero lo que voy es que la Biblia no debería ser vista como ese recopilatorio de cartas que uno saca para mejorarse la vida o para sentirse mejor, sino que justamente tiene que ver con que te atraviesa, ¿no? Y te hace ver las cosas que tenés mal en vos. No Bueno, es que te soluciona la vida. La Biblia debe confrontarnos. Si la palabra de Dios no nos confronta, Sí. entonces hay algo que no estamos entendiendo. Sí. Porque nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir va contra la voluntad de Dios. Y cuando yo empiezo a recibir el Evangelio, lo primero que me voy a encontrar es que el Espíritu Santo me va a confrontar con la verdad de Dios y la verdad de este mundo, a los cuales yo después tengo que empezar a sacarme, despojarme de ese viejo Sí. hombre e ir revistiéndome del nuevo hombre. Digo, ¿cómo hago para revestirme del nuevo hombre? Conociendo las Escrituras fácilmente. Totalmente. Sí. Lo que pasa que hoy vivimos en una cultura, a ver, no quiero generalizar, pero sí yo me doy cuenta que muchos cristianos como que les gusta más escuchar la música cristiana que escuchar o estudiar la palabra. Claro. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos conceptos vagos de la fe, donde a veces no podemos discernir ni entender cómo tenemos que manejarnos. Sí, que no Entonces, está mal igual escuchar música cristiana, pero como decís vos, el tema es no soltar lo otro. vos fíjate que nosotros somos la fe del libro, Mm. no la fe del CD, Claro. ¿no? Y lo más lindo es pegarle la vuelta. Cuando le pegas la vuelta es hermoso. Porque, digo, partir de la palabra e ir a la música. Yo, por ejemplo, bueno, lo dije hace un tiempo, de esta banda La Hormiga. Mira la merguita, Claro. perezoso, Bueno, mira algo que no que yo no tiene sab- capitán. Algo que yo no sabía, Prepara comidita. claro, algo que yo no sabía de esa canción, que es algo que está en la Biblia. Ajá. Y que cuando lees ese versículo que está en Proverbios, que no recuerdo el capítulo, pero sé que está para el final, Ujú. que dice, 4 cosas he observado de las más pequeñas, pero que tienen mucha sabiduría, en las cuales hay mucha sabiduría, bueno, y cuenta la hormiga, la langosta y demás. Ujú.
pero ese viaje me llevó la canción. A lo que voy, es que uno puede escuchar la hormiguita, qué interesante, pero cuando esa canción te devuelve a la Biblia, puedes hacer este ejercicio un poco más disfrutable, si se quiere, porque a algunos les cuesta agarrar la Biblia y leer. Pero cuando encontrás que la Biblia está también en estas canciones, también la puedes encontrar no sé, en alguna calcomanía o algo, y lo tomás como un llamador y lo seguís, seguramente vas a descubrir un montón de cosas en la Bueno, Biblia. descubrir en la Biblia por medio de distintas matices, ya sea canciones, videos, películas. Sí. A mí, por ejemplo, todas las películas sobre Jesús me las vi a todas, desde la película que se hizo en los 80 o los 70, no me acuerdo, de ese primer Jesús con unos ojos celestes rabiosos, al otro Jesús que se hizo en la década del 90 con una muy buena barba, Sí, al buena Jesús barba de Mel tenía. Gibson Sí, y al sí. Jesús de la Biblia Sí, de sí, hoy y al Jesús de ahora Esa de película Chosen, dura ¿viste? como 6 horas, la de Sí, los 90. sí. Bueno, yo me vi O la todas. anterior, creo. Sí, Todas me edificaron. sí. Pero hay algo que no puedo suplantar y reemplazar. Puedo alimentarme de distintas variantes de lo mismo de la palabra, Sí. pero hay algo que no puedo reemplazar, que es adquirir el conocimiento de Dios. Eso Claro. no se puede reemplazar. Es mi trabajo, es mi responsabilidad y Dios me va a pedir cuenta qué hice yo para conocer más de Él. Ujú. Porque para algo Dios nos entregó, Sí, mirá, este libro que en este caso es bastante gordito, sí. ¿no? La Biblia. Nos entregó este libro maravilloso para que conozcamos y no cometamos los errores burdos de Sí. confundir a Moisés con Noé, ponele. Claro. Y de ahí imagínate toda la que viene Sí. después. Sí o no, o lo que es peor, porque a veces también puede ser una cuestión de datos, digamos, de la historia, ¿no? De quién fue el que hizo el arca, como la historia. Sí, Pero después, para mí lo más peligroso es no entender cómo funcionan algunos conceptos. Por ejemplo, la fe. Si vos tenés una lectura bíblica sobre la fe y entendés cómo funciona este concepto, no vas a salir por la calle a decir, Dios me va a bendecir hoy, Dios me va a bendecir hoy, tengo fe porque lo repito 1000 veces. Entonces, entender la Biblia desde ese lado, creo yo, no solo te va a hacer conocer las historias, sino también vas a aprender cómo funcionan los conceptos. claramente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vivifica la palabra en nosotros. Él la hace carne y ya no solo es una historia, ya no solo son mandatos, ya es palabra de vida, ya es palabra viviente, ya es palabra que otorga a nuestro corazón convicción de pecado. Sí. Ya es palabra de Dios que trae a tu vida una conciencia espiritual que antes no tenías. Y así te cambia el entendimiento. Por eso Exacto. hablamos de entendimiento. Y así, bueno, se va produciendo el entendimiento a medida que tenemos que ir creciendo, porque, a ver, un nene de 2 años que hable más o menos bien y más o menos mal, no quiere decir que sea un mal nene. Claro. Es un perfecto nene de 2 años. Entonces hay creyentes que tienen 2, 3 años de creyentes y está bien que haya cosas que no las entiendan. El tema es que si pasan 10 años de creyente y todavía está como en los primeros pasos, hay algo que no está bien. Y hay un peligro, el peligro de caer en la religiosidad, sabiendo que lo nuestro no es una religión, lo nuestro es una vivencia, ¿sí? Con Que se da Dios. por la relación. Es una relación con Dios que produce vivencia. Por ejemplo, a ver, yo puedo tener una creencia, pero una creencia no me genera una vivencia. Sí. Por ejemplo, si yo veo un avión, entiendo y creo que en ese avión hay gente. Y si ese avión cae, esa gente también cae. ¿Sí? Sí. ¿Eso es una vivencia o es una creencia? No, es una Es creencia. una creencia que vos sabés muy bien que ahí hay gente. Ahora, la vivencia es que vos estés en el avión. Y esa es la diferencia entre una creencia y una vivencia con Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, Sí. porque justamente fue en la fiesta del Pentecostés, y ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Qué empezaron a vivir? Una vivencia con el Espíritu Santo que hacía que la palabra de Dios ahora penetre toda tu mente, Claro. todo tu corazón. Y ahora vos estabas cruzado, tu realidad es cruzada por la palabra de Dios. ¿Quién hace esa obra en uno? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar esa vivencia y debemos buscar que esa vivencia se vea potenciada. Sí. ¿Y Sí, cómo sí. se ve potenciada en las vivencias? Creciendo espiritualmente, ¿no? Yo tengo 4 puntos, Ok. más o No, menos sí. para decir, ¿y cómo hay que hacer para crecer espiritualmente? Sí, no, antes de entrar ahí, para remarcar un poco que no es simplemente aplicar mágicamente lo que escuchamos,
sino también darnos el tiempo de que esa vivencia vaya enseñándonos a nuestro propio ritmo. Porque muchas veces podemos escuchar un pastor o un predicador que te dice, esto se hace así de esta forma, y capaz que tu realidad choca demasiado con eso. Por ejemplo, decir, tenés que tener una vida de devoción con Dios, ¿no? Y sí, para algunas personas es fácil porque tienen más o menos horarios acomodados o tienen, no sé, la economía resuelta, pero a veces pienso en un papá que tiene que salir a trabajar, que trabaja 14 horas por día, que ve que el sueldo no le alcanza, que todo esfuerzo que hace parece que no alcanza y mañana tiene que hacer el doble. Entonces ahí sí esto va ligado a lo de leer la Biblia, ¿no? Porque a veces es muy difícil poder acercarse a eso. Leer la Biblia con un corazón de búsqueda. Porque leer la Biblia, cualquiera lee la Biblia. Claro. ¿Sí? Claro. Pero si no tengo un corazón de búsqueda de qué? De hacer la voluntad de Dios. Sí. ¿Sí? Fíjate que el Padre Nuestro, lo primero que Jesús establece es, en esa famosa oración, hágase tu voluntad. Sí. Eso es lo primordial. Entonces, cuando voy a la Biblia, no voy para ver qué onda, güey. Voy para descubrir con una disposición de búsqueda. Voy a buscar de parte de Dios el conocimiento de Dios. Entonces, y aunque cueste llevar el ritmo, la idea es mantenerlo. Después cada uno va a ir encontrando. El tema es poder encontrarlo, ¿no? Encontrarlo con personas sabias también, encontrarlos con personas de buen corazón, encontrarlos con personas que dieron buenos frutos, porque también, Juanchi, habladores hay por todos lados. Sí. Y el anticristo es un gran hablador, porque así dice la figura del Apocalipsis, inclusive de Daniel, del cuerno pequeño y que tiene una boca grande, una gran boca, y que hablaba enormidades, blasfemias contra Dios. Así que puede hablar cualquiera. Sí. El tema es buscar gente de buenos frutos. Sí. ¿Para qué? Para poder saber que la dulzura de Dios, ya que vamos a hablar de frutos, venga a mi vida. Porque si no me puedo comer un fruto agrio. Sí, a mí lo que no me gusta es cuando alguien dice, sí, hermano, pues hay gente que no le gusta leer y yo leí la Biblia 5 veces esta semana, todo, y siempre me siento y estoy 3 horas, y como que te levantan la vara, y uno que capaz no tiene esa realidad dice, ya fue, ¿para qué lo voy a intentar si yo no puedo hacer eso? Claro, porque tenemos que ser lectores, ¿sí? Y hacedores. ¿De qué te sirve leerla 3 horas y cerrarle la puerta en la cara a la necesidad de alguien? O chapear con que leíste o chapear que leíste la Biblia, o que te pasaste orando 10 horas y la nariz te quedó así, mira, así me te quedó la nariz, porque de hecho, te puedo asegurar que cuando estudiaba en el instituto, en el seminario, un compañero me viene y me dice, mirá, no me ves la nariz, y yo le miro, no, que un granito, ¿qué tenés? No me ves, la tengo más parada. ¿Qué, fuiste un cirujano? No, estuve 1 hora orando. Claro, él había apoyado la nariz 1 hora en el piso, entonces supuestamente la nariz le quedó repingada, ¿viste? Claro. Bueno, qué sé yo, cada uno con su mambo, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué te sirve si es para vanagloria, para vanidad? 3 horas, 1 hora, lo que sea. El tema es, tengo que ser un hacedor de la palabra, ponerla por obra. ¿Para qué? Para que alcance mayores niveles espirituales. Imagínate que nuestro Dios es un Dios infinito. Sí. Infinito, nada lo abarca, nada lo completa, nada lo puede rellenar, superar, es inabarcable, inalienable. Entonces, ante ese Dios infinito, nuestra mente queda un átomo en comparación a la megamente eterna de Dios. Siempre Dios tiene cosas majestuosas y gloriosas y grandes para mostrarnos. ¿Sí? El tema es que nosotros querramos realmente tener ese espíritu de búsqueda para encontrar la voluntad del Señor. Sí. A mí me da mucho miedo, o me daba miedo, me dio miedo mucho tiempo, cuando era más joven, entre los 14 y los 18, el pasaje bíblico que dice, no os conozco. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Que convengamos que una cosa es mandarte, pensando en esto, ¿no? De echar fuera demonios, de mandarte a echar fuera demonios y que los demonios te golpeen y te echen afuera, como pasó en la Biblia, que también da ese caso. También da ese caso. Pero estos pudieron. Sí, salieron corriendo desnudos. Claro.
que dijeron, sí, yo a Jesús lo conozco. A Pablo pero bueno, también, a Pedro, a los sí, apóstoles, pero ¿a ustedes quiénes son? que eso es un grado. Ujú. Y el próximo grado es gente que pudo, Que porque pudo echar fuera. echamos. O sea, Y no solo echaron, hicieron milagros. claro. Pero vos fíjate la respuesta de Jesús. Mm. No os conozco. Entonces, pero Señor, en tu nombre hicimos esto. Te pone en una situación de reflexión que si no te pones serio, hermano, vamos a estar en problemas. Y yo no me quiero encontrar en ese cuadro donde decir, pero Señor, yo prediqué, estuve en la iglesia, yo también eché fuera demonios. Y Señor, y yo, digamos, no quisiera encontrarme con esa realidad. Claro. ¿Sí? Obviamente que la juventud y la falta de conocimiento hacía que yo me estremeciera por dentro, que no estaba mal, eso es un buen indicio. No, está bien. Porque sí. Dios dice que Él ama a los que tiemblan a su voz, ¿sí? Entonces, es un buen indicio. Lo peor es ser indiferente. El tema es ser indiferente, exactamente. Entonces, ¿cómo hacer para revestirnos del nuevo hombre y crecer espiritualmente? Bueno, ¿Cómo hacer? tener una actitud de búsqueda. Ujú. De búsqueda, no tener un conformismo, bueno, hasta acá llegué, bueno, hasta acá ya lo sé, sino pero no solo más, sino con humildad, ¿no? Porque después están esos los que han alcanzado cierto grado y como que hasta acá llegué, no me vengas a vos a hablar a mí, no me vengas vos a enseñar a mí, y en realidad no es un buen espíritu, Claro, no. porque Bueno, si el Señor era humilde y manso, sí, ¿qué debemos ser nosotros? sí, De igual también. manera, ¿no? Sí. Así que bueno, la búsqueda con un espíritu de humildad es continua. La búsqueda y también el mantener lo que uno logra, no sé si decir logra, pero no encuentro una mejor palabra, porque uno busca de Dios y obviamente que va como consiguiendo más fe, por lo tanto unas experiencias nuevas, te encontrás con que, bueno, vamos al caso de esta gente que echó fuera demonios, ponele. Ellos fueron creciendo, ¿no? Habrán empezado, qué sé yo, llevando la palabra, liberaron a uno, después a dos, a tres, a cuatro, cinco demonios, llegaron a un punto en el que capaz se durmieron en sus laureles y desviaron el camino. Entonces, buscaron y llegaron, pero después es mantenerlo, es Sí. seguir en esa misma actitud. Bueno, y ahí es donde está mi segundo punto. Entra la consagración. Ajá. ¿Por qué la consagración? Bueno, el que es santo, santifíquese. A medida que yo voy buscando de Dios, tengo que mantenerlo consagrándome. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Por ende, yo tengo que apartarme, yo tengo que honrar. Si Dios a mí me santificó, entonces yo tengo que honrar la santidad en la cual fui revestido del nuevo hombre. ¿Y cómo honro yo esa santidad? Bueno, apartándome y seguir apartándome de lo malo y consagrándome. Sí, Entonces, también como alguna vez habremos hablado de que la consagración tiene esta idea de apartarse, ¿no? Pero también ir evaluando. bien, pero de ¿qué es se está apartarse? apartando. Claro, claro. Porque a veces suele ser como. Nos que, vamos a un monasterio, claro, y te apartaste de los demás. nos vamos al desierto. Sí, y así no funciona la consagración. Cuando una persona es consagrada, vemos que tiene ciertas evidencias de esa consagración. Y nunca tiene que ver con que terminan apartados de todo el mundo, peleados con familiares, metidos en una costumbre más religiosa que con Mirá, una relación con Dios. El tema de apartado con los familiares. A ver, porque también viste que Jesús dijo que él vino a traer espada y a poner a la nuera contra la suegra, a los hijos contra los padres. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, pero ¿Dónde ahí entra? Que no usen a propósito. Entonces, para bueno, pelearse con justamente yo quiero usar eso para usarlo adecuadamente. Sí. A ver, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros tenemos que hacer que la gente vea la luz de Cristo en nuestras vidas para que ellos viendo que en nosotros hay luz, no que nosotros tengamos que salir a decir soy un reflector, acá tengo luz. No, y ustedes son los miserables, inmundos pecadores. O No. un reflector para andar iluminando el defecto de los demás. Exacto. Así no. No, nosotros somos luz cuando la gente ve la luz de Cristo en nosotros. Yo no tengo que andar diciendo yo soy la luz, pero sí reconozco que la luz no es algo que yo produzco, sino que es algo que Dios pone en mi vida. Porque soy la luz y porque traemos la verdad de Dios revelada que trae luz sobre la oscuridad. Y cuando la gente ve en nosotros un espíritu diferente, como lo vieron en Daniel, por ejemplo, Sí. que había un espíritu diferente, nosotros somos los responsables de que la gente quiera
querer estar con nosotros. Claro. Y no decir, Satanás inmundo, estás endemoniado y te pongo más fuerte el volumen para que más revientes de bronca, porque gloria a Dios, Dios nos da la victoria. No, porque la gente tiene que dar gloria a Dios por nuestro fruto, Sí. no renegar de Dios por nuestras obras. Claro, sí, bueno, se ve reflejado mucho en la convivencia con los vecinos. Por ejemplo, este caso que vos decís de poner la música más fuerte y todo eso, me reimagino igual escuchar, no sé, a Cristian de Clario peleando con algún chamamé porque tiene que subir la música más fuerte. Pero sí, bueno, la consagración, como vos contabas de Daniel, era muy evidente. De hecho, decían, porque él tiene el espíritu de los dioses santos. O sea, no entendían de quién. No entendían, claro. Pero algo reconocían. Exacto. Algo reconocían. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora que después, por causa del testimonio de Cristo, muchos nos rechacen, ya sean familiares directos o indirectos, ya es otra cosa. Claro. Pero que nos rechacen porque ellos no quieran, no porque nosotros generemos malos momentos. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido funciona, somos la luz y la sal del mundo. Así que bueno, es una tarea importante y una concepción muy necesaria tenerla en claro. Claro. Porque lamentablemente yo he visto hasta pastores que deberían ser los que entiendan las escrituras cometiendo este error, ¿no? Y entonces te pongo más fuerte la música porque el vecino de enfrente detesta la música cristiana, entonces yo que le ordeno a los músicos, dale más fuerte que reviente el de endemoniado, ¿no? Hay circulando algunos videos de pastores predicando y que viene un vecino a decir que está muy fuerte la música o lo que sea y capaz que le reprenden en la cara. Sí, te reprendo, Satanás. Sí. Bueno, yo en lo personal no concuerdo con esos que van con el megáfono. Sí. Arrepiéntanse, no arrepiéntanse. No, así no se predica el evangelio. Creen que son los profetas del Antiguo Testamento. ¿Viste? Los profetas del Antiguo Testamento, Dios los enviaba a llevar un mensaje, pero era un pueblo creyente, era un pueblo que tenía una ley, que ya toda su estructura era una teocracia. ¿Sí? En cambio acá, en el mundo occidental, no tenemos teocracia, tenemos democracia. E ir a decirle a una persona que no me conoce, arrepentite porque te vas a ir al infierno y estoy predicando la palabra de Dios, me parece una imprudencia y una falta de entendimiento enorme, porque así la gente no va a querer escuchar, va a decir, estos son unos locos, y no va a querer escuchar el evangelio. Y el otro que dice, bendita locura, ¿viste? Claro. No, es porque pasa que ahí piensa que predicar tiene que ver con esto de gritar un mensaje, cuando predicar tiene que ver con vivir el mensaje. Exacto. Uno predica con el ejemplo más que con las palabras. Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo el mensaje, nos estamos consagrando. Ese es el segundo punto que nosotros debemos mantener para llevar adelante esa vida que Pablo decía de despojarnos del viejo hombre. Y luego, ¿cuál es el tercer punto? Soportar. Soportar. ¿Qué tenemos que soportar? Las acechanzas del diablo, los problemas de la vida. Entre nosotros. Soportarnos los unos a los otros. Que me miró mal la hermana, ¿no? No, bueno, sí, te miró mal. Bueno, pero hay que soportarnos. Y el tema es que a veces uno soporta por parte. Sí. Pero bueno, eso es algo que tenemos que continuamente practicar, el poder soportar. Porque Satanás va a poner batalla todos los días. Satanás no duerme. Sí. Satanás va a tratar de embaucarnos o generarnos un boicot y va a llenar la cabeza a fulano, a mengano, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. Y nosotros tenemos que saber que muchos ataques van a venir del enemigo y tenemos que soportar. ¿Por qué digo soportar? Porque a veces nos cansamos también. Sí. Nos cansamos de que el diablo nos ataca, nos cansamos de que nosotros mismos tenemos un montón de imperfecciones y que tenemos un montón de errores. Nos cansamos de que la vida misma es un problemón, que la salud, que la enfermedad, que el dinero, que los hijos, que el esposo, que la esposa, que la nuera, que los nietos, ¿cómo? Que los demás no cooperan, digo, y por eso... Que los demás no cooperan, entonces ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. No podemos tirar la toalla. Si nosotros queremos seguir teniendo esta actitud de crecimiento y de victoria en victoria, el concepto de soportar y de esperar es de soportar. Sí. Esperar es el otro punto. Bueno, esperar y después lo decís al otro. Dale. Pero, no, yo para sumar alguna cuestión con esto del soportar, que bueno, hay que aclarar, porque si alguien viene a hablarnos mal dentro de la iglesia, por ejemplo, y nos grita o nos mandonea, no quiere decir que tenemos que soportar y que me pasen por arriba.
Pero también cuando hablamos de soportar, creo yo, o en lo máximo que se puede ver, tiene que ver con la paja en el ojo ajeno. Porque hay Mm. gente como que no soporta que el otro se equivoque. Entonces tiene que venir a tirarle la Biblia encima, a señalarlo, a juzgarlo. Creo que el soportar tiene más que ver con eso, con entender que cada persona tiene su tiempo para cambiar. Bueno, algunos no van a querer cambiarlo, pero el soportar a los hermanos tiene que ver más con eso. Sí, soportar a los hermanos tiene que ver con eso, aunque yo iba más bien con una actitud más personal. Sí. Después, lo que haga un tercero, ya eso merece una atención específica, Ujú. ¿viste? Porque tercero me hizo esto, pastor, y ¿qué quiero? Y quiero justicia. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo Sí, se implementa disciplinarlo. esto? Sí. Entonces, estoy hablando más bien de una actitud personal. Sí. Saber que Sí, yo... es amplio el soportar. El soportar Claro. Las asechanzas del diablo. Es soportar las soportar, enseñanzas del sí. diablo, soportar las aflicciones de esta vida. Sí. Pastor, ¿y cuándo va a venir el siervo? Dice la hermana que está, ¿no?, esperando a su futuro cónyuge que hoy no príncipe lo azul. conoce. Entonces, y para pastor, y ya, no sé, me salió el colectivero y el diablo me lo envió. Viste, ya ven Sí, en cualquier señales por lado todos lados. el siervo, Claro, pero ¿viste? esas no son señales, esas son ganas. Claro, esas no son señales, son ganas. Entonces, ¿hasta cuándo? Y mirá, bueno, primero fíjate, a ver, quizás hay que hacer algo personal, Claro. porque Dios te puede enviar el idóneo, pero si vos estás toda chirusa, el idóneo va a seguir de largo. Claro, claro, No, claro. no, me tiene que querer como soy. Bueno, no. Ahora, el tema este de poder soportar es con inteligencia y con sabiduría de Dios, Ujú. ¿sí? No es Sí. soportar de... Claro, de guardar, Claro, de me comprimir estoy todo lo que... comiendo por dentro. No, eso es una emoción, un enojo que uno está reprimiendo. Yo hablo acerca de soportar con el entendimiento de Dios Sí. y adecuadamente para poder aplicar a las distintas experiencias de mi vida Ujú. pasajes bíblicos, mandatos bíblicos, promesas bíblicas, Sí. ¿sí? Porque ya que hablamos y que yo sé que esto atrae cola, ¿no? Trae tema, Sí. el idóneo y la idónea. Ujú. Si Dios dice, no unáis en yugo igual con los incrédulos, y si te mandaste con alguien, y bueno, sabés que va a haber problemas después. Claro, No vengás con que, y bueno, Dios, ¿qué está pasando? No, vos no fuiste fiel a esa palabra, primero y principal. Sí. Entonces, después pueden venir problemas, probablemente. Sí. Después es, bueno, está bien, voy a soportar porque Dios no quiere, entonces voy a buscar en el Señor la persona, el idóneo, la idónea. Pero ¿es soportar en el Señor si es el único tema que tengo todos los días de mi vida? Porque, por ejemplo, una cosa es decir, bueno, yo estoy soltero y listo, dejo que Dios haga su voluntad. Mm. Pero si es el único tema que tengo en mi mente, yo no sé si es tan soportar adecuadamente. Tiene que ver más con aguantar o con... Porque se vuelve muy monotemático si no. Para mí soportar también Sí, tiene que ver con, tengo un tema, lo presento ante Dios, pero me voy ocupando de otras cosas. claro, bueno, el tema que probablemente muchos pueden pasar a estar afanados y turbados sobre ese tema, Claro. ¿sí? Pero yo te doy ese como un ejemplo, hay Sí, muchos sí, no, más. sí. Una enfermedad, ¿y por qué Dios no me sana? Y bueno, hay que esperar. Bueno, y ahí viene el otro punto. No solo es soportar, sino también es esperar en Dios, esperar con sabiduría, esperar de que Dios va a responder, porque si no, nuestra fe es vana. Si yo sé que Dios me está diciendo por su palabra y me está dando una promesa, yo debo guardar y esperar en esa promesa, ¿sí? Sí. Porque si no, empiezo, el que no espera, desespera. Ujú. Entonces, yo entiendo que para poder entrar en esta rueda de crecimiento, el concepto de buscar, consagrarse, soportar y esperar es algo continuo, cíclico y que se repite. Porque después, ¿qué tengo que hacer? Seguir Volver a- buscando, seguir consagrándome, seguir esperando, seguir soportando y seguir esperando. Para luego que seguir buscando, seguir consagrándome, seguir soportando y seguir Sí. esperando. ¿Para qué? Para luego seguir. ¿Cuándo? ¿Cuándo se termina? Y cuando nos graduemos y estemos allá arriba. Mientras tanto, es como que este ciclo se tiene que repetir continuamente, pero que a su vez nos va a llevar de gloria en gloria. Claro, porque al mantener vivo el ciclo, si bien parece como que se vuelve a empezar, pero en realidad es avanzar. Por eso giran las Claro, ruedas. exacto. Pero hay un punto para señalar sobre la espera, es que no tiene nada que ver con estar sentado en una silla sin hacer nada. No, Siempre la sí. espera involucra una acción.
Por Sí. ejemplo, porque vos trajiste el caso de alguna enfermedad o alguna situación que uno está pasando. eh, Nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo tiene solución, o creemos que todo tiene solución. Y ese Ujú. es el gran paradigma que rige nuestras vidas. Como todo tiene solución y como Dios todo lo puede, entonces Dios tiene que darme esa solución. Cuando en realidad es preferible pensar que todo tiene su tiempo. Si yo estoy pasando un momento de enfermedad y pienso que todo tiene solución, voy a caer en los ritos de repetir o de hacer algo para que eh, entre la sanidad a mi vida, o pedirle a Dios que me Bueno, sane. hablando de ritos, Sí, ¿no? sí, ¿Cuántos ritos hay en el folclore evangélico sí, un donde montón. uno dice, no sé, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo? Como que si eso Sí. va a producir Como si al algo, decirlo, ¿no? claro, sea. Entonces, sí, sí, cubrite con la sangre de Cristo. A ver, la sangre de Cristo es para perdón de pecado. mm, Es que en todo Después, caso ya estamos ya estamos cubiertos. cubiertos porque Dios es escudo a nuestro alrededor. Mm, En todo caso, apoyate en fe, sí, en las promesas de Dios, nuestro cuidador, nuestro Padre sí, Celestial, y en todo caso, oramos, guárdame del mal, ujú, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero eso de Me cubro con la me sangre de cubro, Cristo. son ritos, ¿viste? Ritos Mm. de creencias del folclore evangélico, que la gente cree que por repetir esto, repetir lo O el otro, confesar. y el Confesar confesar, confesar sí, positivamente. claro. No, no lo digas así, porque si lo decís así, se te va a venir, porque lo que decía Job, no lo que temí me vino. Sí, No, pará. Todo tiene que tener su encuadre bíblico, porque lo que dijo Job lo dijo cuando no existía ni la ley mosaica, claro. ni existía la gracia todavía. También convengamos que, bueno, si bien Job no lo sabía, pero todo lo que le estaba pasando a Job tenía un trasfondo, un significado. Y a veces nosotros es simplemente miedo, que no va Exactamente, más de ahí. exactamente. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer es entregar nuestra ansiedad, nuestro miedo a Dios. ¿No dice así la palabra? Sí, Echando pues toda vuestra ansiedad, sí, cambiemos todos nuestros miedos sí, ante Dios. ¿Con qué? Con mucha oración y ruego y sí, acción de gracias. sí. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones. Ujú, Pero ¿cuántas veces oramos en el día? claro. Y no, 5 minutitos Gracias, Señor, por estos en alimentos. todo el Amén. día. Sí, Entonces falta más oración. claro. Pero es más fácil echarse un rito. Sí, me cubro con la sangre de Cristo, o declaro que Declaro esto, positivamente, declaro arrebato y digo tomo lo que es cosas, mío, ¿no? tomo, sí. Y ahí está la canción. Y ahí está, sí. Entonces, muchas veces, bueno, la gente cae en fábula, Mm, o caemos en fábula, porque somos propensos humanamente a caer en fábula. Ahora, Dios no quiere que nosotros caigamos en la imaginación de un cuento, de una fábula. Dios quiere que nosotros tengamos una fe práctica, una fe que nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, este sistema de búsqueda, este sistema esperar. de consagrar, de Sí. soportar y de esperar, va acompañado con por ejemplo, un perdón continuo. La práctica de perdonar de manera continua, la práctica de renunciar al pecado y a las cosas que no nos convienen de manera continua, Sí, la práctica de arrepentirnos de manera continua y la práctica de adorar en espíritu y en verdad de manera continua. claro. Para el que dice que la espera es aburrida, mira todo lo que tenés que hacer. Claro, mientras vos estás esperando y buscando y consagrándote, también tenemos que empezar a pensar, y en mi corazón, ¿Cómo estoy con el perdón? ¿cómo estoy con el perdón? Vos, a ver, no quiero hacer doctrina de las experiencias, Sí, pero las veces que hemos ministrado, el perdón es fundamental para la liberación. claro. Hay hermanos de 10 años de cristiano, de 20 años de cristiano, y no digo que no son salvos, pero digo que había un problema y que cuando ellos entendieron el poder de lo que es perdonar, encontraron una bendición de Dios que no les estaba alcanzando, Mm, ¿sí? No les estaba viniendo. Buscad el reino de Dios y su justicia y estas te vendrán, os alcanzarán estas bendiciones, sí. vendrán estas añadiduras. Y hay añadiduras que no nos están alcanzando porque hay cosas que no estamos practicando. Claro, estamos aferrados a la situación que nos lastimó, a las personas que nos lastimaron, y capaz que eso te saca la atención de las oportunidades que Dios te da para bendecirte, para emprender o Sí. lo que sea. Aparte, no te olvides que sobre el perdón, Mm, Jesús fue muy claro. sí, Inclusive en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos la parábola del rey que perdonó al Sí. siervo malo y que este siervo malo, del siervo deudor, no quiso perdonar a su compañero que tenía una deuda infinitamente menor. Jesús habla y dice que si nosotros no perdonamos, vuestro Padre Celestial, no el diablo, vuestro Padre Celestial Claro. os entregará a los verdugos.
¿Y qué hacen los verdugos? Sí, no, Te verduguean. Claro, Entonces, te cortan la cabeza. te cortan la cabeza. El No, pero- perdonar. claro. Y, bueno, te decía que no quería hacer doctrina de las experiencias, pero siempre hemos visto que el perdonar trae bendición, enormemente. Una vez me acuerdo que estuvimos en Salta, en Cafayate, ahí tenemos una congregación, Ajá. y, bueno, fuimos a misionar con un grupo de hermanos, Sí, hicimos un qué retiro lindo. espiritual, y en el grupo de hermanos salteños, cafayateños, había una jovencita, no sé, 19, 20 años, no me acuerdo, pero era por ahí la edad, Sí. que vino al encuentro. El encuentro es como Un retiro espiritual. Vino Sí. a ese retiro espiritual de 3 días, viernes, sábado y domingo. Ujú. El domingo a la mañana quedó Casi muda. El último día. Era el último día, claro. El domingo al mediodía nos íbamos, comíamos y nos íbamos a casa. Sí. Y a la tarde nos veíamos en la iglesia todos. Ujú. A la mañana un espíritu le tomó la garganta y quedó muda. Y no podía hablar. Y yo me acuerdo que estaba súper preocupado porque a la mamá le decíamos, va a cenar, cuando llegue a tu casa va a venir llena del espíritu, va a ser Va a venir renovada. vas a tener una nueva hija. Sí. Y era el domingo de la mañana Sí. y estábamos llegando al mediodía y resulta que la nena, la chica... Se le iban a devolver sin voz. Claro, mamá, acá está tu hija. Claro. ¿Viste? Jesús le dijo, acá está tu hijo, ¿no? A tu hija, a la nenita, mamá, papá, acá está la nena. Sí. Y la resucitó. Bueno, en este caso Al era, revés. tomá, vino hablando y ahora se va muda. No, y de última le decían, pero vos no te quejabas que ella te contestaba mucho. Bueno, Ahí estaba tenés, así. ahí tenés. Claro. Bueno, la cuestión es que no hablaba y pasaban las horas y yo me desesperaba porque la estábamos ministrando, la reprendíamos, echábamos fuera, acá, allá, hasta que en esa ocasión, obviamente, entre el grupo de los hermanos me había acompañado mi mamá. Sí. Que Tu mamá es la pastora general de la congregación, Sí. o la pastora fundadora, ¿sí? Entonces, ella entra por el perdón Mm. y le dice, hija, ¿no será que tenés que perdonar a alguien? ¿A quién tenés que perdonar? Y entonces le da una lapicera Sí. para que escriba, mamá. Ujú. Bueno, quiero que vos perdones a tu mamá. No sé lo que tu mamá te hizo. Resulta que la mamá la había entregado a la prostitución desde pequeñita. Ujú. Tenía un odio enorme a la mamá. Y sí. Le arrebató la infancia. Mm. Y para nosotros fue todo muy traumático todo eso. Cuando ella empezó a escribir, porque no podía hablar, mamá, te perdono. Cuando terminó de escribir la O de te perdono, Mm. pegó un grito y un alarido Mm. tremendo. Y ahí podemos continuar con la administración. Recuperó la voz, un alivio para todos, Y sí. una tranquilidad, Sí. pero sobre todo una liberación enorme. Eso fue después un tema de administración, diálogo, charla Sí, seguir. con la madre, porque lo que había pasado pasó en ese entonces y bueno, se le dio injerencia inclusive a las autoridades, digamos. Claro, No quedó todo ahí. lo correspondiente, obvio. Digamos, esto se tuvo que seguir tratando, lamentablemente. Pero bueno, en esa Pero situación eso- horrible, lo que pudimos ver es que cuando la jovencita perdonó a su mamá, y yo creo que lo hizo de todo corazón, por algo la respuesta fue una liberación inmediata. Bueno, porque el perdón poco tiene que ver con la persona que me lastima, sino que tiene más que ver conmigo. Sí, exactamente. Entonces, esa persona está acá adentro, en el corazón, ocupando un espacio. Claro. Espacio que no ocupa el Espíritu Santo. Por eso que nosotros tenemos que practicar el perdón de manera continua. Sí. No, yo ya lo perdoné. Bueno, ya perdonaste quizás a alguien del pasado, pero ahora en el presente alguien te hizo algo, también lo tenés que perdonar. Porque el perdón es una condición necesaria para la bendición espiritual. Porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y yo me pregunto, ¿cuántos quieren ser llenos? Y muchos dicen, yo quiero ser lleno. Bueno, Dios te dice, yo ya te llené. Sí. Lo que pasa es que en tu corazón estás compartiendo un espacio con otra cosa que no permite que el Espíritu lo ocupe. Entonces, como el Espíritu Santo no lo está ocupando, y lo está ocupando fulano, mengano, con odio, rencor, resentimiento, entonces no podés ser lleno. Y ahí volvemos al principio de estas cuestiones que sí tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad el evaluarnos, el ver cómo está nuestro entendimiento, cómo está nuestro corazón, y ahí automáticamente nos vamos a encontrar con estas cuestiones que hay que resolver. A quién tengo que perdonar, qué es lo que tengo que dejar.
Pero si no lo hacemos y vivimos en automático, vivimos por las reglas de estos mitos y del folclore evangélico, Ujú. no vamos a avanzar y nos quedamos siempre en lo Y mismo. nos estancamos. Perdonar, un punto fundamental en esa continua vida cristiana. Renunciar continuamente. ¿A qué? Al mundo, a la tentación, al pecado. Tenemos que renunciar a las cosas que no nos son de bendición. Tenemos que renunciar a esas cosas que Dios aborrece. Claro. Tenemos que renunciar de manera continua, todos los días, porque no estamos en el cielo, en la Nueva Jerusalén, estamos en esta tierra. Y en esta tierra siempre vamos a tener propuestas, ofertas, Siempre oportunidades. siempre se suman cosas nuevas para renunciar, básicamente. Claro, entonces está bien, yo ya renuncié en el pasado, pero quizás en el presente hay que renunciar a otras cosas, porque si no, eso queda alojado también en el corazón. Claro. Menos espacio que el Espíritu Santo tiene que ocupar. ¿Sí? Tiene que ocupar el espacio, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros estamos teniendo. Sí. ¿Sí? Mirá, parece mentira, pero hay cristianos que van a la brujería o al brujo, a que le tiren las cartas, a que van a los agoreros, que van a que te lean la mano. No, eso es algo que Dios aborrece. Tenemos que renunciar. Hay cristianos que en su corazón están siempre acariciando la fantasía sexual de un pecado, de un adulterio, de una fornicación. No, hay que renunciar. ¿Por qué? Porque eso está ocupando un espacio en tu corazón que no permite que lo ocupe el Espíritu Santo. Entonces, no, bueno, esto me empezó a pasar ahora. Bueno, por eso que tenemos que renunciar, porque la tentación hacia el mundo va a venir hoy, mañana, pasado mañana. Así que es una práctica continua el perdonar, el renunciar, el arrepentirnos. Nosotros somos cristianos que nos arrepentimos todos los días de todos nuestros pecados, porque no es que no pecamos, pecamos. No somos practicantes del pecado, no es que vamos a salir a matar, a robar, no es a la estafar. rutina del pecado. No es. Pero como el pecado está en nuestros cuerpos y nosotros no queremos muchas veces hacer muchas cosas, pero tenemos concupiscencia. ¿Qué? ¿Qué? Concupiscencia. Es una materia de colegio, parece. Sí, bueno, ¿qué es la concupiscencia? Es la inclinación a lo malo. Entonces todos tenemos la inclinación a sentirnos celosos de alguien, a sentir envidia de alguien, tentados a no perdonar a alguien. ¿Qué se cree? Mirá cómo me miró y pasó de frente mío, y mirá cómo no sé. Y entonces siempre en nuestra humanidad. Entonces nosotros tenemos que practicar el arrepentimiento para hacer que la concupiscencia esté siempre lo más bajo posible. Y si pecamos, bueno, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso que es una salvación extraordinariamente grande la que tenemos. Sí, y además también cómo el arrepentimiento nos coloca en un lugar de humildad, porque el que se arrepiente tiene que reconocer lo que hizo mal. Claro. Que es para lo que no estamos entrenados, que es reconocer lo que está mal. Porque hay cuestiones que nos salen natural. O sea, naturalmente nos salen las cosas malas. Y sí, el orgullo, la arrogancia. Claro. Algunos pueden llegar a un paso número 2 que es, mirá, hice esto mal. O porque lo hicieron a propósito, o porque no. Y después, cuando creo yo tenés la humildad necesaria, lo reconoces y después ahí sí tenés que, arrepentirte y renunciar. Pero es para mí un músculo que se ejerce, que tiene que ser es una práctica ejercitado. continua. Claro. Por eso que mientras buscamos, ¿sí?, en Dios, nos consagramos, soportamos y esperamos, a su vez tenemos que seguir perdonando, renunciando, arrepintiéndonos, porque esto nos va a llevar de gloria en gloria en la vivencia con Dios, y nos va a llevar a poder ser mejores adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y cuando vos adorás a Dios, o llegás a esa experiencia, a esa vivencia de que adorás a Dios en espíritu y en verdad, el miedo que tenías cuando yo era pibe, que Dios no me conozca, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, se te va. Porque ahora sí podemos decir, mi amado, Él me conoce y yo lo conozco, y tenemos una vivencia juntos, y nos conocemos. Y el Espíritu Santo nos da la convicción de la salvación y de esa comunión que tenemos con Él, ¿sí? Y podemos adorar a Dios en esa relación a través de esa vida consagrada ante el Señor por el Espíritu Santo. Y adoramos en espíritu y en verdad. Este ciclo y esto de las repeticiones, no sé cómo estamos con el tiempo. Esto de las repeticiones, ¿no? Como en un gimnasio que uno hace una serie y después lo tiene que repetir y tiene que hacer y después ve los resultados, ¿no? Como tenemos nosotros ahora un cuerpo esbelto.
Pero básicamente ver así también a la fe y al ejercicio de la fe. Claro. Como como una rutina de gimnasio que depende de esas repeticiones y que son las repeticiones justamente lo que hace que el músculo sea más fuerte, más grande y estemos en forma. Y de esa manera, digamos, usando un término también bíblico, el tuyo también es bíblico, Ajá. porque Pablo habló acerca de los que corren y comparó de los atletas, así que también es bíblico. Sí, sí, sí. Otra La versión metáfora bíblica deportiva es bíblica. es bíblica. Ah, Y otra está. versión bíblica es que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Sí. De esta manera. Amén. Bien, Así bien. que bueno, interesante, interesante. Sí, sí, me gustó mucho el tema. Siempre el llamado a la reflexión sobre lo que uno hace y sobre lo que uno cree es de enriquecimiento y siempre algo se saca. Sí. Y para cerrar, si querés, Sí. en 2 palabras, ¿qué recomendación práctica, aparte de, bueno, esto de mantener vivo el ciclo, le podríamos dejar a los oyentes que están queriendo avanzar en el Señor y que quizás no pueden avanzar del nivel al que llegaron? Bueno, vos usaste el ejemplo bíblico de Sí. los atletas. Sí. ¿Qué hacen los atletas? Entrenan. Y para entrenar se esmeran. ¿Eh? Se esmeran. Se esmeran. Se Me esfuerzan. siento como el que vi el otro día en Instagram que le dice, le tira una palabra bíblica y le tiene que contestar y a veces no, porque... Sí, y contestamos cualquier cosa. Claro, pero porque no sé a dónde quieres ir, Claro. ¿viste? Entonces yo digo a donde vas vos, ¿viste? Pero, Claro. Pero bueno. Sí, lo hago a propósito en realidad. Ok. Lo hago a propósito. Ok. Entonces, ¿qué hacen los atletas? Ganan. Se entrenan. Se entrenan. No todos ganan, Claro, ¿no? no, Pero no todos. se entrenan. Sí. ¿Qué más hacen? Yo dije se alimentan porque Se para entrenar alimentan, tenés que sí, alimentarte. sanamente, exacto. ¿Qué más hacen? Y tienen una rutina, una disciplina de Bien. todos los días, ¿Y cómo llevan adelante esa rutina? con responsabilidad. Muy bien. Y llevar adelante una rutina con responsabilidad, ¿qué demanda? Motivación, responsabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Vos me estás hablando de rutina de ejercicio y mirá, vos te parece que yo tengo ejercicio en mí. Mucho esfuerzo. Esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Sí. Así que Dios es un Dios guerrero que quiere que nosotros también seamos guerreros, no nenes llorones. Está bien, tenés 2 años, está bien. Sí. 3 años de cristiano, está bien. Pero 10 años, guerrero. Dios nos quiere guerreros con la actitud. Una actitud desafiante ante el mundo, porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si te caes, bueno, te levantás en el nombre de Jesús porque tenemos que seguir batallando. Y a volver a empezar con el Exactamente, y volvemos a empezar. Bien. Así que bueno, pasamos el chivo de la iglesia, los días de reunión. Bueno, Santa Iglesia del Señor, Florencio Varela, Avenida San Martín 3389. Allí nos encontramos y tenemos culto los días jueves a las 7:30 de la tarde, los sábados a partir de las 6 de la tarde, niños, adolescentes y jóvenes, y los domingos a las 6 de la tarde, culto general. Perfecto. Bueno, hasta acá nosotros. Les mandamos un saludo. Chau, chau. Bye bye, bendiciones. Chau.